Digno de honra, digno de honor, digno de gloria y de loor, digno de cantos y de adorar, digno de ofrenda traída al altar. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Amén. Leemos juntos la palabra del Señor. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oramos. Amado Señor, gracias. Le damos esta oportunidad. Gracias, Padre, por traernos una vez más a este lugar de adoración. Gracias porque podemos, Señor, abrir su palabra. Tenemos libertad, Señor, de poder leerla, poder estudiarla, Señor. Pero, Señor, las cosas espirituales, su palabra nos dice que solo pueden discernirse espiritualmente. Sería imposible entender, Señor, su palabra, querer comprender lo que usted quiere comunicarnos si su Espíritu Santo no obra en nuestros corazones. Rogamos pues que su Espíritu Santo trabaje en cada corazón, Señor, de acuerdo a la necesidad que cada uno tiene, para que la palabra expuesta, Señor, pueda llegar a cada oyente, para que no solamente escuchemos, no solamente a nuestros oídos estén abiertos, sino hay un entendimiento, Señor, en su palabra. Ayúdeme, Señor, para expresar de manera correcta su evangelio, para dar, Señor, el evangelio como debe ser, para que no solamente sea entendido, sino también sea creído, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. La paciencia es un tema bastante importante y también bastante complicado para nosotros. Hablábamos, hermanos, anteriormente cómo la paciencia la vemos en diferentes personajes y no todos los siervos del Señor ni los grandes hombres del Señor tuvieron paciencia en su momento. Pero hablábamos cómo la paciencia nos enseña a nosotros a esperar en el Señor, a guardar el tiempo del Señor, y decíamos que hay un tiempo de Dios en cuanto a Él va a trabajar. Nosotros quisiéramos dominar eso y muchas veces lo hacemos. Muchas veces nos anteponemos al tiempo de Dios. Muchas veces nosotros apresuramos las cosas cuando no es el tiempo de Dios todavía. Pero todo tiene un tiempo para el Señor. Y el tiempo del Señor no está limitado a una fecha en sí, sino a cómo Él va obrando de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a sus planes, independientemente que estos sean los que el hombre desee o los que el hombre no quisiera. Veamos cómo la Biblia nos enseña que Cristo vino a morir a su tiempo, al tiempo del Señor. Y vino a nacer en el momento que Dios había estipulado que naciera. Y fue a la cruz cuando llegó el momento de ir a la cruz, ni un año más, ni un año menos, ni un día más, ni un día menos. Fue en el preciso momento que Dios así había determinado, porque no era la primera vez que quisieron tomar a Cristo para dañarle, para matarle. No era la primera vez que sus enemigos querían la vida de Cristo. Durante todo su ministerio quisieron matarle, pero no podían. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su tiempo. La hora en que el Hijo del Hombre iba a ser colgado e iba a ser puesto en un madero para ser crucificado y en ese lugar pagar por todos nuestros pecados, no había llegado hasta que el Señor permitió que ese momento llegase. Ahora, hablábamos de la importancia de la vida cristiana y esta tarde, hermanos, quiero hablar sobre la paciencia, un fruto del Espíritu. La vida cristiana, hermanos, no consiste en solamente tener cierta experiencia en nuestra vida, que de alguna forma hasta quizás pueda ser algo de impacto para otros, sino la vida cristiana, hermanos, tiene que ver con un andar diario, con algo que constantemente nosotros hacemos.
Es decir, la vida cristiana es una forma de vida a la cual nosotros como creyentes hemos abrazado por la fe en Cristo y tratamos de vivir bajo lo que el Señor quiere en nuestra vida. Y esto, hermanos, resulta difícil porque todos tenemos ciertas cosas en nuestro día de vivir que los hacemos de manera constante y por lo tanto se vuelven cosas monótonas. Y las cosas monótonas tienden a sacarnos a nosotros de nuestro confort. Las cosas monótonas son muy tediosas. Generan en nosotros estrés y por lo tanto solemos ser personas que nos desesperamos con facilidad. Algunos de ustedes quizás esta noche están pensando irse a dormir temprano porque ya saben la que les espera mañana. A comenzar la labor y ya empezamos a cargarnos a veces un día anterior. Ya no ha terminado de anochecer, no ha terminado este día, no ha empezado siquiera a salir los primeros rayos del sol y ya estamos empezando otra vez a cargarnos con lo que sabemos que vamos a hacer. Nuestra vida cristiana tiene que enfrentar y convivir todas las actividades y problemas y decisiones que necesitamos tomar día a día. Por lo tanto, siendo un asunto de importancia en nuestra vida, todas las cosas que suceden, deberíamos tener la suficiente paciencia en el Señor para tomar decisiones que sean productivas, decisiones que sean para beneficio nuestro, de nuestra familia, de nuestra iglesia, pero sobre todo para la gloria del Señor. Por eso, hermanos, debemos entender que nuestra naturaleza no va con la paciencia. La naturaleza humana no va de acuerdo a la paciencia. Si recordamos nosotros, en cierta oportunidad el apóstol Pablo declaró cómo son las obras humanas. Y de hecho lo tenemos aquí en Gálatas capítulo 5. Desde el versículo 16 el apóstol Pablo dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo creo que Pablo aquí se ha quedado todavía corto. Es decir, Pablo no acabó con todas las obras de la carne. Pablo solo nos ha dado una pequeña muestra de todas las obras de la carne. Pero quizás podríamos añadir más cosas a eso. Pero en resumen, Pablo nos está dando una lista de pecados que normalmente nosotros tenemos que luchar contra ellos. Toda esta lista, hermanos, manifiesta algo en particular: nuestras pasiones humanas. Y estas pueden identificarse con situaciones de nuestro diario vivir, cosas que nos rodean, cosas que crean conflictos, cosas que generan dentro de nosotros o dentro de la sociedad cosas negativas en nuestra vida y por lo tanto causan en nosotros cierta frustración o enojo, ira y todas estas cosas. Pero lo que Pablo va a hacer en todo esta parte del capítulo 5 es mostrarnos un contraste de cómo se manifiestan las obras de la carne en contraposición de lo que es la obra del Espíritu en la vida del creyente. Las obras de la carne se caracterizan por dominar nuestras pasiones y sacar a relucir nuestra vieja naturaleza que está arruinada y hace aflorar en nosotros todo pecado. Pero en contraposición hay algo que hace el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, y eso es lo que Pablo va a tratar de demostrar en este momento. De acuerdo con las Escrituras, todos los rasgos que caracterizan lo que es la vida de un creyente se manifiesta en el fruto del Espíritu.
Dice allí en el versículo 22, después de haber dado esa lista de todos los pecados y cómo se manifiestan, dice, más el fruto del Espíritu. O sea, esto es diferente. Esto no está de acuerdo a lo que vengo diciendo a ustedes. No, esto es aparte. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es decir, esto, hermanos míos, dice Pablo, es el resultado de Dios en ustedes a través del Espíritu Santo obrando en sus vidas. Por eso decíamos el título, la paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia no está en el hombre natural, en el hombre carnal. La paciencia está en aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Así que Dios ha plantado en nuestros corazones desde el momento de nuestra salvación. Nos ha dado la dicha de poder tener al Espíritu Santo para ayudarnos, para poder dirigirnos, para tomar control de nuestra vida, para que nosotros sepamos cómo debemos nosotros actuar ante situaciones que quieran sacarnos de control. Ante situaciones de la vida que muchas veces nos hacen a nosotros querer acelerarnos. Para eso el Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros, para que a través de él produzca frutos en nuestra vida, y esto tiene que ver con la paciencia. En la medida, hermanos, que nosotros buscamos y en la medida que nosotros permanecemos en el Señor, la paciencia irá dando su fruto en nuestra vida. Ahora, debemos entender que la paciencia, hermanos, no es un sentimiento. La paciencia no es un sentimiento. Algunas veces nosotros decimos, mire, yo me siento impaciente, ¿no? No, la paciencia no es un sentimiento, dice la Escritura. La Escritura nos enseña que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Así como, hermanos, todas las características del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, como la benignidad, la bondad, la fe, que no es un asunto de sentimiento. Hay gente que está luchando, por ejemplo, con saber si es salvo o no es salvo. Es que yo no me siento salvo, dice. Si tú no te sientes salvo es porque tú estás confiando en tus sentimientos. No estás confiando en lo que la palabra de Dios te dice a ti. Que si tú crees en Cristo, en verdad, tú llegas a ser un hijo de Dios. ¿No dice eso Juan capítulo 1, versículo 12? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si has venido a Cristo, tú eres ahora un hijo de Dios. No porque tú te sientas un hijo de Dios, sino porque Dios te está dando el derecho de parte de Él de hacerte un hijo suyo. Deja de luchar con tus sentimientos en ese aspecto. Cuando tú luchas con tus sentimientos, porque tú estás confiando en ti mismo, en lo que tú puedes hacer, en tus capacidades para mantenerte cerca de Dios. Pero cuando confías en aquel que fue a la cruz del Calvario, dejas esa autoconfianza y colocas toda tu confianza en aquel que murió por ti. Y entonces en él estás seguro en tu salvación. Así que el Espíritu Santo que ha venido a los creyentes es el que produce en nosotros ese fruto como la paciencia. Ahora, la paciencia, que es característica del fruto del Espíritu en el creyente, es tan importante porque es la única forma en que nosotros podremos llegar hasta el final en el Señor. Toda nuestra vida, hermanos, como creyentes, va a ser una vida llena de dificultades hasta la venida de Cristo, hasta que nosotros nos encontremos con aquel que fue a la cruz a morir por nosotros y regrese una vez más por su iglesia. Por eso la paciencia es tan importante y por eso necesitamos nosotros pedir al Señor que nos ayude a que su fruto en nuestra vida pueda mostrarse, pueda crecer, pueda producir en nosotros un cambio de actitud ante las cosas de la vida que enfrentamos. Hebreos, por ejemplo, vamos a Hebreos por un momento. Hebreos capítulo 11.
Muchos de nosotros seguramente conocemos esta cita. Hebreos capítulo 12, perdón. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro, esto en el versículo 1, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo que vemos aquí, hermanos, es que el autor de los Hebreos nos lleva a nosotros a pensar en la vida cristiana como una carrera. Pero no es una carrera de velocidad. Es una carrera larga. Por lo tanto, es una carrera de resistencia. Y él dice, corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Tu vida cristiana no va a ser fácil. En el capítulo 11, si hemos leído, vemos todo lo que han pasado aquellos que confiaron en el Señor. Toda esa galería de aquellos que llamamos héroes de la fe. Todos esos hombres tuvieron que correr con paciencia su carrera. No fue fácil para ninguno. ¿Ustedes creen que fue fácil para José mantenerse recto delante del Señor después de haber sido vendido, después de la envidia de sus hermanos, después que casi lo matan, después de llegar y trabajar de manera honesta, siendo acusado injustamente, siendo metido a la cárcel otra vez? Una vez más, a ser acusado y después de ayudar a aquellos que necesitaron de él, ser olvidado. Todo eso, hermanos, que se resume para nosotros en unos cuantos capítulos, es toda una vida. Pero José fue paciente. No sé cuántas veces José tuvo que tener un momento de soledad y reflexión en su vida, como lo habíamos tenido quizás nosotros. De pensar, todo esto que estoy pasando no es fácil. ¿Cuántos de nosotros cuando pasamos alguna cosa que quizás ha sido bien fuerte para nosotros, nos quedamos pensando, ¿yo por qué paso esto? Yo estoy tratando de ir a la iglesia, ahí estoy jalando a la familia, estoy luchando con leer mi Biblia, casi no la había leído, pero ahora que estoy leyendo tengo problemas. Ahora que verdaderamente estoy decidido a orar, por todos lados encuentro estorbos. Ahora que en verdad he querido vivir la vida cristiana, todos mis vecinos me llevan mal ahora. Corre con paciencia tu carrera. Para ningún héroe de la fe fue fácil su vida en su relación con Dios. Así que la idea del escritor a los Hebreos es darnos a nosotros un panorama de un hombre que está en una carrera, la cual tiene una gran nube de testigos, lo cual en este caso, como se describe en el idioma griego, estos testigos o mártires del capítulo 11, los cuales son espectadores en cierta forma, pero no espectadores solamente de aquellos que están observando, sino más bien podríamos verlos como aquellos que nos inspiran a nosotros para saber que es posible vivir una vida cristiana. Cuando yo escucho o puedo ver algunos de estos héroes que aparecen en la Escritura, yo puedo decir si él pudo, en un contexto quizá más difícil de lo que suele suceder quizá en mi vida, es posible para mí entonces vivir con paciencia la vida cristiana. El consejo del escritor es que corramos con paciencia la carrera, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Normalmente los atletas que corrían en aquel entonces se despojaban de sus ropas, con el fin de no tener nada que les pueda estorbar y así poder eliminar cualquier peso que les haga a ellos menos eficientes a la hora de correr. Y yo me quedo pensando cuántos de nosotros queremos correr la vida cristiana con paciencia, pero no queremos despojarnos de las cosas.
que nos quitan la paciencia. Hay cosas que podemos evitar. Hermanos, la carrera debe ser corrida con paciencia. La paciencia, hermanos, literalmente significa constancia. Y qué difícil muchas veces para nosotros ser constantes. Solo piense cuántos de ustedes se reúnen de manera constante en la iglesia. Y de aquellos que puedan decir, yo, trato, me esfuerzo, creo que llegamos a una conclusión que no siempre venimos con todas las ganas del mundo. A veces un poco de presión porque, si yo no voy, no va la familia. Quizás me toca dirigir, no lo estoy diciendo por el hermano que dirige hoy. Quizás un privilegio. Quizás nos sentimos responsables de que si no voy, de repente puedo ser un mal ejemplo. Pero de cualquier forma, hermanos, la perseverancia, la constancia es importante y para eso se requiere resistencia. Pero no vamos a poder resistir si nosotros no estamos buscando de Dios. Si tú y yo no estamos corriendo a las fuentes de aguas que pueden saciar nuestra sed de manera constante, no vamos a poder correr con paciencia. La paciencia entonces nos ayuda a nosotros a soportar situaciones difíciles en la vida. La vida cristiana requiere constancia en medio de las circunstancias que rodean cuando hay desánimo o cuando hay calamidades. Y esto es complicado para muchos. Nuestro país aquí ha pasado en algunos momentos calamidades bien difíciles. Podríamos recordar, por ejemplo, el Mitch. Estados Unidos ahorita está sufriendo desastres bastante fuertes. Espero ningún familiar de alguno esté sufriendo ahorita con la tormenta que cayó allá. Pero hermanos, todo este tipo de situaciones pueden entrar en desesperación alguno. Que de la noche a la mañana pierda todo lo que ha tenido. Así que la Escritura nos muestra a nosotros que es importante tener paciencia. Porque cuando nosotros, hermanos, estamos confiados en el Señor, podemos nosotros poner nuestros ojos, como dice la Escritura, en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando tenemos los ojos puestos en Cristo, aún las circunstancias adversas no van a distraernos y no van a desanimarnos a lo que estamos por enfrentarnos adelante. Al apóstol Pablo, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, le pasó algo interesante. Hechos capítulo 20. Cuando el apóstol se estaba despidiendo de los hermanos de Mileto, en el versículo 24, el apóstol sabe qué cosas le han de acontecer. Y él sabe que no va a ser fácil cuando regrese a Jerusalén. Él sabe que van a haber a hombres que van a querer tomar su vida. Dice el versículo, leamos desde el versículo 22 para que entendamos todo el contexto. Dice, ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan ¿qué? Prisiones y tribulaciones. Mire, si nosotros supiéramos que lo que nos va a pasar el día de mañana va a ser algo similar, yo creo que no salimos de casa. Si nosotros supiéramos que yendo al trabajo nos vamos a doblar el pie y nos vamos a dañar, yo creo que no salimos todo el día. Pero el apóstol dice, yo sé lo que me ha dicho el Espíritu Santo, que voy a tener prisiones y que voy a tener tribulaciones. Verso 24. Pero en ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Pablo tiene puesta su mirada en Cristo. Pablo quiere que la honra y la gloria en su vida sea para Cristo. Por lo tanto, a pesar de que las circunstancias que le van a sobrevenir si él se dirige a Jerusalén son muy malas, él dice, aquí sea. Paciencia. Corre con paciencia. Él sabe que va a tener que soportar y va a tener que resistir esas cosas. Él no tiene problemas en esto. La necesidad de la paciencia en la vida cristiana. Pablo, lo más importante para él era concluir con gozo siempre su vida cristiana. Y por eso él comparaba la vida cristiana como una carrera, y para ello estaba dispuesto a resistir los sufrimientos, dispuesto a todas las calamidades que pudiesen venir. Pero ¿por qué él podía resistir? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Pablo demuestra una vez más entonces ser un ejemplo de paciencia. Y hermanos, para el apóstol Pablo, sufrir los vituperios de Cristo no era una vergüenza, era una honra. El apóstol Pablo, allá en su carta a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1, más de alguno quizás va a identificarse con el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, hermano, nos da bastantes ejemplos en su vida, dándonos pruebas cómo él atravesaba diferentes circunstancias que en algunas podríamos identificarnos. Pero Pablo seguía con paciencia su vida cristiana. Capítulo 1, versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Él dice todos los que están en Asia. Hermano, lo que uno quisiera cuando está pasando momentos difíciles es no sentirse solo. Pero las iglesias le abandonaron a Pablo. Pablo dice, estoy solo. Estoy solo. Y hermanos, sufrir abandono en la vida es difícil, es duro. ¿Cuánto quisiéramos que alguien se acerque a nosotros cuando nos sentimos solos y nos dé palabras de aliento? ¿Cuánto quisiéramos cuando hay un momento de soledad en nuestra vida que alguien sirva para nosotros de apoyo? Ahora que Pablo estaba en prisión, le estaban dando la espalda. Y es que, hermano, cuando las cosas se ponen difíciles, la gente dice, si te vi, ni me acuerdo. Muchos suelen dar la espalda. Y hablamos de creyentes también. Muchos creyentes dan la espalda cuando las cosas se ponen mal. Ruego al Señor, hermanos, que como iglesia nunca hagamos eso. Que no caigamos en esto. Nunca le demos la espalda a un hermano o una hermana que necesita de nosotros, de nuestras oraciones, de nuestro ánimo. Por cierto, ¿visitó usted esta semana Morazánica de feriado a alguien? Un hermano en Cristo, yo espero. Yo espero que entre todas sus vacaciones haya tomado un tiempo para visitar a alguien, para animar a alguien. Pablo enfrentó a personas no solamente que le abandonaron, sino también enfrentó momentos en los cuales personas se metieron dentro de la congregación para querer dañar a la obra del Señor. Con paciencia Pablo resistía todas estas cosas.
Qué duro es, hermanos, para un siervo del Señor enfrentar este tipo de cosas. Desconozco si en algún momento la iglesia aquí ha enfrentado algo así, pero es horrible, es duro cuando se levantan personas que quieren a poner en contraposición a la verdad de la palabra del Señor para dividir la iglesia. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 17 y versículo 18, y su palabra dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pablo tenía que enfrentar a estos hombres y después tener que enfrentar a la iglesia para hacerles volver al camino correcto. Y esto requiere paciencia. Si una de las cosas, hermanos, que en algún momento, quizás no solo yo, sino alguno de ustedes ha experimentado, es querer hablarle a un hermano en Cristo para que se vuelva otra vez al camino correcto. Qué difícil. Porque las personas dicen: yo ya lo sé. A mí me va a venir a hablar el pastor. Yo pasé 3 años en el instituto, 4 o 5 años. ¿Qué me va a enseñar a mí? No, ya me sé todas las predicaciones, hermano, que usted ha dado. Con paciencia. Con paciencia, llevando la obra del Señor. ¿Qué más se enfrenta a veces la paciencia? Con paciencia con aquellos que desertan y se van. Mi hermanos, hay quienes no tienen paciencia en este aspecto. No pueden ver a alguien que se está como que yendo de la iglesia y lo terminan de echar. Se requiere paciencia. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16, compañeros que Pablo esperaba tener el respaldo de ellos, el día que tuvo su primera audiencia delante de las autoridades romanas, él dice allí, 2 Timoteo 4, verso 16: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. A mí me recuerda a algunos discípulos, ¿no? Un hombre que tenía que vivir con paciencia. Hermanos, Pablo lo que trata de expresarnos con humildad es que hay una incapacidad en nosotros de tener paciencia a menos que el Espíritu Santo haga este fruto en nuestra vida. Les soy honesto, no tengo paciencia. Dios tiene paciencia. Dios es paciente, no yo. El hombre natural no tiene paciencia. Es impaciente, todo lo quiere ya, todo lo quiere pronto, todo lo quiere para ayer. Mejor ayer que hoy, ¿no? Pero Dios tiene paciencia. Si cada uno de nosotros está lidiando con la paciencia, llega un punto donde dice: ya no soporto este cipote. Con paciencia. Ora, confía en el Señor. Cuando teníamos nuestro primer niño, como todo papá emocionado, ¿no? Va y compra de esas carriolas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Andadores. Y muy emocionado yo porque al niño le va a gustar, compro uno de estos andadores que traen música. No sé por qué compré eso. No debí haberlo comprado. Hermanos, ese niño todo el día con la misma y la misma. No le ponía, era como 4 o 5 botones que tenía y solo uno le gustaba. Y se sentaba en eso y solo eso, y solo eso, solo eso. Ya se imaginan lo que es 2 o 3 horas de estar escuchando el mismo sonidito, cansa. Llegó un hermano a visitarnos y yo digo: bueno, ya basta, niño, ya, a quitar las baterías. Y me dice el hermano: no, hermano, no sea así. Me dice: qué malo usted, deje que el niño se divierta. Vaya, le dije yo, le puse las baterías. Después de la media hora me dijo: hermano, quite las baterías a ese niño, por favor. Paciencia.
Algunos de nosotros tenemos que enfrentar a los padres nuevos mucha paciencia con los niños. ¿Cuánta paciencia necesitamos para tener que despertarnos a ciertas horas de la madrugada? Porque el niño no deja de llorar. No sabe hablar todavía, no puede comunicarse, no sabe si tiene hambre, si es frío, si es que tiene calor, si le pica por un lado, si quiere que le sobe en la cabeza. No puede comunicarse de ninguna forma, solo sabe llorar. ¿Y cuántos hemos tenido que pasar ese momento de chiñar por aquí, chiñar por allá, de tratar de hacer el ruido menos posible con tal de que duerma? Y nos levantamos al siguiente día medio desvelados y vamos a trabajar así. No queremos que nadie se nos acerque, ¿no? Paciencia. Hermanos, todo lo que intentamos en nuestra propia voluntad, tarde o temprano, fracasa. Porque no somos pacientes por naturaleza. No importa qué métodos, no importa qué cosas la gente puede inventar para tratar de cambiar, para tratar de hacer o generar ese ambiente de tranquilidad en el hombre con las mentadas meditaciones. Hermanos, no va a surgir un verdadero cambio en una persona y no le va a ser verdaderamente paciente, así como el Señor quiere que seamos pacientes. Solo hay una forma en la cual nosotros podemos llegar a tener la paciencia del Señor cuando el Señor nos dé un corazón nuevo y ponga un espíritu nuevo dentro de nosotros y quite nuestro corazón de piedra, como dice Ezequiel 26, 36, 26. El Señor le dice al pueblo y le hace una promesa que les iba a dar un corazón diferente al que tenían. Si nosotros tenemos problemas con la paciencia, ora al Señor. Señor, yo no aguanto este hombre que me diste. No aguanto esta mujer. No aguanto a mi familia. Ora al Señor. Pide al Señor que a ti primeramente te cambie tu corazón para que tú puedas tener paciencia en tu vida. Ora para que Dios cambie el corazón de aquellos que tú quieres tener paz con ellos. Así que la paciencia es importante para que nosotros podamos vivir bajo la perspectiva de Dios, viviendo bajo la influencia del Espíritu Santo, no bajo la influencia de nuestra carne. Es por eso que decimos que el fruto del Espíritu es Dios mismo y no nuestros actos. Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 2 de Romanos, versículo 4. Cuando Él nos habla sobre el justo juicio de Dios, vemos que hemos sido nosotros alcanzados por el Señor, por su paciencia, por su benignidad. Y estas son características que le pertenecen solo a Él. Capítulo 2, versículo 4 de Romanos. O menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pablo está tratando de mostrar cómo Dios fue tan paciente con nosotros porque Él es bueno. Y no nos eliminó de una sola vez, sino que una, otra y otra vez habló a nuestro corazón hasta que fuimos convencidos. Hermanos, Dios muestra su paciencia. La paciencia de Dios mostrada hacia nosotros nos habla acerca de su carácter, y ese mismo carácter que Él transmite a través de su Espíritu Santo debe ser reflejado en nuestra vida de manera diaria, de manera constante. Así que la verdadera paciencia entonces no nace del hombre, sino nace de Dios, y nos ayuda a nosotros en situaciones difíciles, dándonos paz y dándonos control sobre la situación. Y a veces necesitamos ese control. Yo necesito ese control. Porque cuando pierdo la paciencia, seguramente algo saldrá de mi boca
que pueda herir y pueda lastimar a mis hijos, a mi esposa, a un familiar o a algún vecino o a un hermano en la iglesia. Mi impaciencia puede provocar que esta lengua haga un gran incendio, como dice Santiago. Por eso necesitamos orar y pedir al Señor, Señor, ayúdenos a ser pacientes, a ser pacientes. Porque no queremos hacer cosas que dañen a los demás. Porque no queremos que el nombre del Señor sea deshonrado a causa de nuestra imprudencia. La paciencia, hermanos, entonces, se va aumentando a medida que nuestra fe es probada. Cada vez, hermanos, que situaciones vean en nuestra vida y nosotros ejercemos paciencia, seremos cada vez más pacientes. Mientras más cercanos estamos al Señor, mientras más comunión tenemos, mientras más buscamos de su presencia, más será manifiesta en nuestra vida el fruto del Espíritu. Así que busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Hagamos de nosotros una decisión que sea firme, que sea fuerte, en aferrarnos a nuestro Dios, en buscar su palabra, en alimentar nuestra vida espiritual, para que veamos el fruto del Señor en nosotros. Que el Señor pueda mostrar en nuestra vida el fruto de su Espíritu. Gozo, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe. Así que, hermanos, Dios quiere vivir a través de nuestras vidas y por eso, hermanos, Él ha enviado su Espíritu Santo a nuestros corazones. Todo creyente, sin falta alguno, todo creyente puede vivir guiado bajo el Espíritu Santo. Todo creyente puede llegar a vivir a pesar de su naturaleza pecaminosa, mostrando el fruto del Espíritu. Rinda al Señor su vida. Haga del Señor a su bien mayor. Y verá cómo el Señor le hará a usted vivir bajo su voluntad. Tendremos gozo y paciencia en nuestra vida. Oramos esta noche, inclinamos nuestro rostro. Nuestro Señor, gracias damos. Gracias, Señor, por la bondad que usted ha mostrado en nuestra vida, Señor. Gracias porque usted tuvo tanta paciencia para nosotros, Señor, para poder habernos llegado a el Evangelio, Señor, a nuestra vida. Gracias, Señor, porque la paciencia que le caracteriza a usted, Señor, fue mostrada, Señor, en su Hijo. Y a través, Señor, de ese sacrificio que Cristo hizo, tenemos la oportunidad ahora de vivir siendo guiados por su Espíritu Santo. Señor, ¿cuánto necesitamos nosotros ser controlados en todos los aspectos de nuestra vida? Porque hemos de reconocer, Señor, que somos impacientes, que no nos gusta esperar las cosas. Pero, Señor, en su tiempo es mejor vivir. Ayúdenos, Señor, a tener paciencia cuando las dificultades de la vida vengan a nosotros. Cuando situaciones, Señor, adversas nos toque atravesarlas. Denos de su gracia, Señor. Fortalezca nuestras vidas. Anime, Señor, nuestro corazón a estar cerca, Señor, de usted. Que podamos, Señor, vivir de manera constante buscando su rostro en oración, Señor. Que podamos vivir aferrados, Señor, a usted para que cuando vengan los momentos difíciles estemos fuertes, firmes, preparados. Y podamos decir como el apóstol Pablo, pero en ninguna cosa hago caso, sino tengo mis ojos puestos en aquel que me llamó. Para que en todo, Señor, lo que nosotros hagamos, honremos su nombre. Señor, no queremos que nuestra impaciencia haga a alguien abandonar, Señor,
quizás ese conocimiento del Evangelio que está teniendo. Que nuestra impaciencia, Señor, no se convierta en una piedra de tropiezo para nadie. Ayúdenos, Señor, a reflejar a Cristo cada día, para que las personas, Señor, que nos rodean, aquellas con que nosotros trabajamos, aquellos con que nosotros convivimos, puedan desear también, Señor, acercarse a Cristo. Cambie nuestro corazón, para que nuestras actitudes cambien, Señor. Cambie nuestro corazón para que nuestra forma de hablar, Señor, cambie. Cambie nuestro corazón, Señor, para que seamos nosotros dóciles a usted. Bendiga a su iglesia en Cristo Jesús.